Buenas tardes, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González. Y el día de hoy hablaremos sobre la micología. Empecemos. Para iniciar esta clase te pregunto, ¿qué enfermedades por hongos conoces? ¿Conoces alguna enfermedad ocasionada por los hongos? Muy bien, Valeria, me dice pie de atleta. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere participar? Profesora, disculpe, Dime. ¿podría participar? Sí, Existe sí, la tinea pedis, o también llamada pie de atleta, la tinea de la uña o onicomicosis, que es el hongo de la uña, la tinea corporis o herpes circuncinado, y la tinea, o sea, la que se encuentra en las manos, y también por último la tinea capitis, es las que conozco. muchas gracias, Yulisa. Efectivamente, son enfermedades causadas por hongos. Las tiñas son un grupo de enfermedades causadas por hongos en la piel. Y bueno, vamos a ver el día de hoy varias de estas enfermedades causadas por los hongos. No solamente hay enfermedades que los hongos afectan a la piel, también pueden afectar a otras partes del cuerpo. Veamos cuáles son. Hongos mortales. A ver, Yulisa, ¿podrías leer esta primera parte, por favor? Y luego, Claro que sí, profesora. gracias. Ya dice, hongos mortales. La gente suele asociar los hongos como materia orgánica en descomposición en el ámbito médico o, o en el ámbito médico son micosis superficiales, como el pie de atleta, pero los hongos pueden ocasionar infecciones graves, incluso mortales, como nos lo recordó la aparición de un brote epidemiológico de meningitis por hongos patógenos en los Estados Unidos en 2012. Gracias, Yulisa. Yo continúo. Suelen recetar glucocorticoides como la metilprednisolona para aliviar el dolor, en especial en los adultos que padecen lumbalgia crónica. Lo importante es inyectar el fármaco directamente en la parte más externa del canal espinal, que es una inyección epidural. Se halló que varios lotes de metilprednisolona formulada por una pequeña empresa farmacéutica de Massachusetts estaban contaminados con hongos, entre ellos el Exerogillum rostratum. Ahí vemos la foto. Y se trata de un moho del suelo capaz de infectar de forma natural varios tejidos humanos, en particular la córnea, los pulmones y el revestimiento del corazón, que es el pericardio. A principios de diciembre de 2012 se produjeron 590 micosas. La mayoría fueron meningitis, relacionadas con inyecciones del fármaco contaminado, de las cuales hubieron 37 muertes. Entonces, como podemos ver, si bien es cierto, en este caso, en esta noticia acerca de los hongos, si bien es cierto, la gran mayoría de los hongos se encuentran de forma natural en el suelo, en la naturaleza, como organismos descomponedores. Cuando estos ingresan al cuerpo humano por un problema, una mala higiene generalmente, pueden ocasionar serios problemas a la salud. A ver, entonces, para poder conocer un poco mejor, vamos a hacer primero un viaje acerca de los hongos. ¿Cómo son ellos? ¿Qué características tienen? Conócelos para que los quieras. Y bueno, los valores, ¿no? Hongos. La palabra hongo deriva del vocablo latino fungus y alude al individuo constituido por el cuerpo fructífero o seta y por una parte vegetativa llamada micelio, integrada por microscópicos filamentos denominados hifas inmersas en el sustrato. Los hongos son organismos eucariotas. Eucariota, ¿qué significa eucariota? Que tienen células con núcleo. Son heterótrofos. ¿Qué significa heterótrofo? Que se alimenta de otros organismos. Pero la peculiaridad que tienen los hongos es que ellos se alimentan por absorción. O sea, el hongo es así, en cierto modo se parece a nosotros los animales, porque nosotros los animales nos alimentamos de otros organismos, ya sean organismos vegetales, que comamos una manzana, o organismos animales, que comamos un pescado.
¿ya? Pero en el caso de nosotros que pertenecemos al reino animal, nosotros para alimentarnos de otro organismo usamos un tubo digestivo que se encarga del proceso de degradación del alimento. En cambio, los hongos, ¿qué es lo que hacen? Ellos liberan sustancias químicas con la cual prácticamente digieren el alimento que está fuera de su cuerpo. Y luego de que sea digerido, sea degradado, ellos lo absorben. Entonces, son heterótrofos que se alimentan por absorción. Así como actúa nuestro intestino delgado absorbiendo los nutrientes, eso hacen los hongos, pero desde afuera, ¿no? Algunos son unicelulares, pero la mayoría forma organismos pluricelulares. Esto es un detalle interesante también de los hongos. Los hongos, hay hongos unicelulares y hay hongos pluricelulares. Como este que vemos aquí, este es un hongo pluricelular, ¿no? Del grupo de los champiñones conocidos. Aquí tenemos la estructura de los hongos. Este es un hongo pluricelular y básicamente cuando nosotros observamos su estructura, vamos a observar que tiene una parte que es toda esta parte que está creciendo encima de la tierra, que se le llama cuerpo frutífero. Si analizamos el cuerpo frutífero y lo ampliamos más, descubrimos que este cuerpo frutífero está formado por células. Las células que lo forman tienen la misma forma de las células de levadura, solamente que estas células, como puedes observar aquí, están unidas, como quien dice, en cadenas o filas de células. Y todas estas filas de células, estas cadenas de células, reciben el nombre de hifas, pero aquí están muy organizadas. Ahora, debajo de la tierra siguen creciendo estas hifas, pero ya en forma más ramificada, se amplía muchísimo. Y a toda esta parte se le llama micelio. ¿Qué viene a ser un micelio? El conjunto de hifas. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de hongos, vamos a entender que están formados por hifas. ¿Qué son las hifas? Conjuntos o cadenas de las células propias del hongo. Aquí podemos encontrar que en el caso de los hongos de interés para la medicina y de las enfermedades asociadas a la salud, vamos a encontrar dos principales grupos de hongos, los hongos de tipo levadura y los hongos de tipo moho. Como puedes observar, los hongos tipo levadura son todas las levaduras que tú conoces, como por ejemplo conocerás la levadura de cerveza o conocerás la levadura del pan. Y así hay otros hongos tipo levadura como el hongo cándida. Este tipo de hongos son ovalados generalmente o circulares, pero se caracterizan porque se reproducen a través de del crecimiento de yemas. ¿Qué es una yema? Mira, ve, un brote. Aquí está la célula y en uno de sus extremos le sale como un granito, un brotecito. A este brotecito se le llama yema y luego el brotecito crece un poco y se separa de la célula original, entonces de esa manera se reproduce. Pero también otra forma muy frecuente que vamos a encontrar en los hongos es la forma de mohos. Los mohos son crecimientos que tú los vas a ver de repente en un pan donde ha crecido el moho negro del pan, ¿no? Tú lo observas como que fuera una cantidad de pelusa, unos pelitos negruzcos que le crecen al pan cuando se honguea, o de repente tienes una naranja, una mandarina que le has dejado en una zona húmeda, de repente en una bolsa que había humedad, y luego de unas semanas vas a observar que le ha crecido el moho, una capa azul verdosa, que tiene la consistencia como pequeños pelitos, como si fuera lanita. Bueno, eso es moho. ¿Y cuál es la característica del moho? El moho está formado por hifas. Estos como tallitos que vemos aquí son hifas. Y las hifas son conjuntos de células, son cadenas de células, así como las células de la levadura, solamente que unidos en cadena. ¿De acuerdo? Unidos en cadena y en la parte superior van a liberar sus esporas. Esporas que cuando decimos esporas es como hablar de la semilla, ¿no? Es la célula reproductora que tienen los hongos.
en el caso del grupo de los mohos. Vamos a ver un poco la clasificación de los hongos, ya que es una clasificación bastante amplia, ¿no? Y cada vez hay más cosas que se descubren de los famosos hongos. Bueno, tenemos aquí una clasificación donde encontramos a los Chytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota y Basidiomycota, ¿ya? En los Chytridiomycota vamos a encontrar que estos son zoosporas, tienen zoosporas haploides producidas en esporangios latentes, forman el talo haploide. Estos fabrican gametos nadadores y esporas. Estos son más propios de organismos de vida acuática. Los cigomicotas, que aquí están los que nos interesan porque tienen un interés a nivel de las enfermedades que afectan al humano, vamos a encontrar que estos son los famosos mohos. Varios de estos mohos son descomponedores, son parásitos de insectos. También infectan a los animales y nos pueden causar enfermedades a nosotros los humanos, ¿ya? También tenemos a los glomeromicota, que son las micorrizas. ¿Qué son las micorrizas? Son unos hongos que crecen en el suelo, en la parte del subsuelo, y estas sirven para conectar la raíz de una planta con la raíz de otra planta. Son buenos hongos. Los ascomicotas, aquí tenemos a las levaduras. También están aquellos que tienen ascas, ¿no? Así como forma de tazones. Estos también son de interés para nosotros porque van a ocasionar algunas enfermedades, como es el caso de la cándida. Los basidiomicotas, que tienen forma de basidio o de sombrerito, y estos nosotros los conocemos mejor por los champiñones, ¿no? Vamos a ver algunas enfermedades, algunos datos genéricos de los hongos y lo que pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando primero de los Chytridiomycetos. Estos son conocidos simplemente como los quitridrios. La mayoría son unicelulares y están compuestos de algunas células que forman un cuerpo simple llamado talo. Hay evidencias de que fueron los primeros hongos de que son el enlace evolutivo entre protistas tipo hongo y hongos. O sea, se cree que estos son los hongos más primitivos y que de un protozoario pudo haber evolucionado a un protozoario tipo hongo y de ahí evolucionó a este. Entonces, esa es la hipótesis planteada. Son los únicos que tienen gametos flagelados, en los que usan en su reproducción sexual. Viven en estanques, suelos, el impacto, esta parte nos interesa, ¿no? Son descomponedores en hábitats acuáticos, mutualistas en el intestino de grandes mamíferos herbívoros y algunos son parásitos. Y aquí tenemos el Chytridio más conocido, que es el Batrachochytrium dendrobatis. Este hongo es el responsable para una epidemia que está aniquilando a la mayor cantidad de las ranas y anfibios en el mundo. Claro que fue inicialmente descubierto en Canadá, pero ya se han hecho investigaciones, incluso aquí en la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco, ya hay una investigación donde se ha visto que la reducción del número de sapos que hay en el río Guayaga, siempre había la hipótesis de que el número de sapitos que está disminuyendo en río Guayaga era debido a la alta contaminación de las aguas del río. Así que un investigador ha hecho un recorrido por todas las riberas del río Guayaga, desde la zona de Cotox hasta la zona de la Unival. Ha hecho un recorrido de ida y vuelta en las dos márgenes del río en busca de sapitos. Y en su recorrido ha encontrado muy pocos sapitos, y de los pocos que ha podido encontrar, ha encontrado sapitos que tenían algunas deformaciones, ¿no? O sea, ha encontrado sapitos muertos y sapitos con deformaciones, con 5 patitas, con
o con 3 patitas, con varias deformaciones. Ha recogido las muestras de los sapitos y ha encontrado algo que eran unas pequeñas manchitas en la piel de los sapitos. Se ha hecho cultivo y se ha hecho el análisis microbiológico, logrando encontrar e identificar Chytridio mycetos. Entonces, ya existe una literatura científica que indica que los Chytridios, estos hongos, están llevando a la extinción a estos animalitos, ¿no? Ya que les terminan ocasionando un paro cardíaco. Ya hay evidencia entonces de que sí, aquí en Huánuco, al menos en las riberas del río Boyaga, ya existe la presencia de este hongo. Ahora vamos a ver a los cigomicetos. Estos cigomicetos forman hifas cenocíticas y poseen un ciclo sexual y asexual. La mayor parte de los hongos tienen las dos formas de reproducción. Tienen reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción asexual predomina en medios estables, en condiciones desfavorables, activan su reproducción sexual, que implica la formación del cigosporangio, o sea, la estructura que tiene esporas, y entonces ahí liberan sus esporas. El hábitat son las plantas y animales muertos. El impacto son de materia orgánica, vegetal, saprofitos, algunos son parásitos de otros hongos, de insectos, de arácnidos, forman una asociación simbiótica de las micorrizas y pueden causar daños y estragos. Aquí tenemos, por ejemplo, el moho negro del pan, Rhizopus nigricans. Como podemos ver, crece en el pan como una mancha oscura, negruzca. Esto viene a ser el moho negro. Y este moho negro es un hongo descomponedor. ¿Qué significa? Que va a descomponer la materia de la cual está hecha el pan. Y así como lo descompone, algunos hongos de este grupo de los cigomicetos, cuando tienen esas características y una persona consume este tipo de alimentos contaminados por hongos, puede tener también infecciones, ¿no? Como los mucor. Son infecciones conocidas como mucor y pueden ser infecciones a nivel del tracto digestivo que los vamos a reconocer. Es bastante a veces complicado reconocerlo cuando ya está dentro del cuerpo y se los reconoce porque van a crecer las levaduras, estos mohos crecen en los medios de cultivo, ya cuando los cultivamos, siempre teniendo un ángulo de 90 grados. Esa es una forma que hoy en día se está encontrando de reconocer. De las otras formas es pues para un tratamiento diferencial. También tenemos a los basidiomiquetos, que son hongos de sombrero. La mayoría son pluricelulares, incluyen las setas, las repisas, las rollas, los tizones. Tienen reproducción sexual y asexual, ¿no? La asexual a través de los conidios, las conidiosporas. Estos también pueden llegar a causar algunas enfermedades en humanos. Los buenos tenemos a los champiñones o setas, también existen las rollas que causan enfermedades, así como los tizones, ¿no? Ahí tenemos el champiñón, tenemos el tizón de maíz, la roya de café y el hongo de repisa. Son algunos de los hongos basidiomicetos. Y luego están los ascomicetos, que son los hongos en forma de saco. Se dice así porque dentro de los ascas o sacos se encuentran sus esporas, dentro de los cuales vamos a encontrar las levaduras, y hemos mencionado que un grupo de las levaduras que causa enfermedad en humanos es la cándida. Su reproducción puede ser mediante sexual a través de las conidias y que se encuentran dentro de sus ascas, ¿no? Tenemos levaduras buenas como las Saccharomyces cerevisiae, negativas o malas como la Candida albicans. También tenemos una levadura buena que es el Moho penicillium, que no es levadura, pero pertenece al grupo de los ascomicetos. Ahí lo tenemos, el penicillium, que va a producir la toxina penicilina que actúa contra las bacterias gram positivas.
Y también tenemos algunos líquenes y algunos depredadores, ¿no? Como puedes observar aquí en las imágenes, ¿ve? Aquí tenemos, se llama asca porque tiene la forma de tazón, ¿ya? Y dentro de esto, pues dentro de esta estructura en forma de tazón van a encontrarse sus esporas. Forman líquenes, que es la asociación que tiene el hongo con un alga, ¿ya? Es un líquen. Los conidios con esporas asexuales del género Penicillium descomponen las frutas, ¿no? Aquí lo vemos en la naranja, lo reconoces por su color verde, verde azulado. Pueden causar algunas enfermedades, como tenemos aquí el trichofiton, el epidermofiton, que pueden causar enfermedades como el pie de atleta. Y tenemos hongos del suelo. Estos son muy frecuentes. Por ejemplo, tenemos el Arthrotis anchoria. Este forma anillos, puedes observar aquí, esto es un gusano, y alrededor del gusano en esta parte y en esta otra parte hay como dos anillos. Estos anillos son las hifas de los hongos que lo atrapan al gusano y lo descomponen. Entonces, como podemos ver, son también descomponedores. Veamos la reproducción de los hongos. Como les mencionaba, los hongos tienen tanto reproducción sexual como asexual. En cuanto a su reproducción asexual, la primera forma de reproducción que vamos a reconocer fácilmente en un hongo es la gemación. Esta reproducción consiste en que la célula va a tener un crecimiento en uno de sus extremos y a este crecimiento le vamos a llamar gema o yema. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en ese video vemos cómo, ¿no? Las células de levadura van creciendo sus yemas y mira cómo la yemita va creciendo y se va separando del organismo unicelular, de la otra célula madre. Ve ahí se puede observar la yema, mira rápidamente. Esto que estamos viendo, de esa manera también lo podemos ver a nivel del microscopio con observar una gota de levadura de pan o levadura de cerveza, ¿no? Diluyes un poquito, una cucharadita de levadura de pan en agua tibia con azúcar, lo has diluido y una gotita nada más lo observas al microscopio y vas a empezar a ver esto. Es muy rápido cuando tú de pronto te das cuenta que empieza así y en menos de unos minutos ya se ha llenado todo el campo óptico del microscopio, se ha llenado de burbujitas que vienen a ser todas las levaduras. Tienen una reproducción bastante rápida cuando se trata de la gemación. Otra forma de reproducción que tienen es a través de las artrosporas. Como te decía, los hongos pueden formar hifas. Estas hifas son cadenas de células. Entonces, otra forma de reproducirse es cuando como quien dice, se rompe o se separan como si fueran bloques de Lego estas células y entonces estas células pueden dividirse y pueden dar crecimiento a nuevos hongos. ¿Ya? Esto es una forma que tienen las artrosporas. Y aquí tenemos las conidiosporas. Esto lo vamos a encontrar en hongos, por ejemplo, como los mohos. Ellos tienen un filamento que es el conidiófero y aquí en la parte superior van a estar los conidios, que son unas estructuras donde va a ubicarse las esporas de los hongos, ¿no? Entonces de ahí va a estar liberando las esporas y en esta etapa en que liberan las esporas, pues van a ser una etapa de alto índice de contagio. Si habláramos de personas que son inmunodeprimidas, con el sistema inmunológico disminuido, entonces es fácil que a través de estas esporas puedan sufrir un contagio y desarrollen una enfermedad o una infección a través de hongos. También los hongos tienen una reproducción sexual. En su reproducción sexual, esta reproducción es más compleja. Vamos a ver, a diferencia de la reproducción asexual que aquí estamos viendo, ¿no? Las hifas, recuerda, el conjunto de hifas es el micelio, tienen las conidiosporas, que son las estructuras donde se liberan las esporas, ¿no?
como por ejemplo el Aspergillus fumigatus, que es un hongo que lo vamos a encontrar en la descomposición de los alimentos. Por ejemplo, tienes un durazno que está hongueándose, o a veces en la papa, que ha estado en zona húmeda, de mucha humedad, temperatura cálida, entonces empieza a honguearse. Entonces ahí fácilmente puede estar creciendo este hongo que es el Aspergillus. ¿Ya? Y en una persona que tiene bajas defensas, o puede ser un niño pequeño o un anciano, fácilmente puede tener una infección por Aspergillus, que sería una infección principalmente respiratoria, que ya lo vamos a ver en su momento. Pero esto es reproducción asexual. Ahora, ¿cómo es una reproducción sexual? En una reproducción sexual vamos a ver que los hongos hacen uso de estructuras especializadas para transmitir sus esporas, como por ejemplo las ascas, los basidios y las cigosporas. Ahora, debo mencionar que existen también hongos que son dimórficos. ¿Qué significa dimórficos? Que van a cambiar su forma según la temperatura. Por ejemplo, tenemos aquí el Blastomyces dermatiditis. Este hongo, muy parecido al hongo de Cándida también, tiene la característica de ser dimórfico. ¿Qué significa? Que cuando este hongo se encuentre en el ambiente, va a encontrarse en forma de hifas, o sea, de filamentos, así como un moho, va a estar creciendo como un moho a manera de hifas. Pero si pues, que aquí en esta parte tiene su cigospora, se abre esa cigospora y libera sus esporas, y la persona lo respira, o de repente lo inhala, o entra a tu piel, entra en contacto con tu piel, una pequeña lesión, algún rasponcito, algo, estas esporas, entonces el hongo va a proliferar, y al proliferar ya no va a formar en tu piel o en tu pulmón, ya no va a formar hifas, sino porque tu cuerpo ya está a una temperatura mayor, a una temperatura de 37 grados Celsius, el hongo va a crecer a manera de esporas, ¿no? Puedes observar ahí su forma circular, ¿no? Y ahí vemos lo que está creciendo en uno de sus extremos, que vienen a ser las yemas, ¿no? Se está reproduciendo por gemación. Entonces, a esto nosotros le denominamos los hongos dimórficos. Ahora, es importante tener en cuenta de que hoy en día ya existe todo un conocimiento acerca de los hongos, felizmente, y gracias a esto también existen tratamientos para los hongos, que es un poco más complejo tratar a los hongos que a las bacterias. ¿Debido a qué? A que los hongos son organismos celulares, eucariotas, que tienen una pared celular constituido por un polisacárido llamado quitina. Y este polisacárido quitina eh, es especialmente fuerte, resistente para los antibióticos. Entonces, existen otros fármacos que se van a usar para poder combatir a los hongos, pero el detalle es que esos fármacos hay que saber tratarlos y saber en qué momento darlos y en qué dosis, ¿no? Por eso es importante hacer una identificación lo más precisa posible del hongo. ¿Por qué? Porque si no se ha identificado adecuadamente al hongo, no se ha hecho todas las pruebas para identificarlo bien, y le das un fármaco que no corresponde, uno, que no vas a matar al hongo, no lo vas a eliminar, y número dos, que estos fármacos pueden tener muchos efectos secundarios, bastante serios, ¿no? Y aquí están clasificados en el orden de uso, ¿no? Los polienos, de los cuales destaca la anfotericina B. Este es el antimicótico por excelencia. Este antimicótico es muy, muy fuerte, muy efectivo para tratar infecciones por hongos. El detalle es que si se consume este anfotericina B, va a tener serios problemas a nivel renal y a nivel hepático al paciente. Por ese motivo, para llegar a darle alguno de estos antimicóticos, tomar, hay que tomar la decisión, ¿no? El costo-beneficio.
qué tan grave es la enfermedad para llegar a darle. Eso se puede dar de repente en pacientes que ya están en condiciones de hospitalización. Ya, como les decía, eso sucede. Pero también existen otros grupos de fármacos antimicóticos que son más usados, ¿no? Ahí está el grupo de los azoles, los imidazol, triazol, de los cuales vamos a conocer algunos que son de uso más frecuente, ¿no? Como el clotrimazol, el ketoconazol, butoconazol, o tenemos aquí el fluconazol. Estos son azoles más utilizados que tienen una buena respuesta a enfermedades causadas por hongos y que dosificados en forma oportuna van a tener un buen efecto para enfermedades por hongos. Estas son las que, estos entonces, el grupo de los azoles son los que más se van a emplear, ¿no? En cambio de los polienos, ya en condiciones muy, muy especiales, se puede llegar a recetar un polieno, lo mismo. Ahora, están otros hongos como las alilamidas y los gisefulvinas ionóferos. Estos son específicos para algunos casos o se pueden consumir también en combinaciones, según el tipo de patogenicidad que presente el hongo y la zona del cuerpo donde se esté presentando la infección. Aquí tenemos algunos hongos representativos, por ejemplo, tenemos aquí las células de la levadura Cryptococcus neoformans, teñidas para revelar la cápsula. Los Cryptococcus neoformans son hongos que van a afectar la vía respiratoria, ¿no? Vía respiratoria, accesos de tos, síntomas muy parecidos a la neumonía. Esta enfermedad, particularmente, esto suele afectar, este tipo de hongo suele afectar a personas que están inmunodeprimidas. Por ejemplo, un paciente con VIH, ¿no? Un paciente con VIH que de pronto empieza a hacer síntomas de tos, fiebre y se le hace los exámenes y no hay neumonía, no está con tuberculosis. Entonces, si no tiene neumonía, no tiene tuberculosis tu paciente, pues inmediatamente la sospecha más rápida de qué es lo que le está pasando es que posiblemente tenga una infección por levadura de Cryptococcus neoformans. Aquí tenemos los micelios y conidios del Trichopiton. Este hongo es el famosísimo hongo del pie de atleta, ¿no? El causante del pie de atleta. Y entonces le dicen, ¿no? El pie de atleta, porque la persona que tiene este hongo va a tener una fuerte picazón en la planta de los pies y va a querer estar moviendo a cada momento sus pies. Entonces ese es el pie de atleta, ¿no? Que causa descamación de la piel y todo ello. Aquí tenemos las células de Candida albicans. Podemos observarlas, son levaduras, ¿no? Todas estas son levaduras, incluso aquí se ve una con gemación, aquí también vemos otra en gemación. Estas células del Cándida, por ejemplo, el Candida albicans es un hongo que forma parte de nuestra microbiota normal. Nosotros lo tenemos en la boca, tenemos cándida en la vagina, en cantidades normales como parte de nuestra microbiota. Pero en ciertas condiciones puede haber infección por estas cándidas. Cuando hay un crecimiento exagerado, exacerbado de este hongo, entonces vamos a tener infecciones conocidas como la candidiasis o candidiosis, como lo quieran llamar, según la bibliografía revisada. También tenemos los micelios y conidios del Sporotix schenki, que causa también lesiones en la piel, los micelios y conidios grandes del histoplasma, que esto vamos a encontrar en pacientes también inmunodeprimidos, ¿no? Y aquí tenemos los Conidius imitus, que vienen también a causar infecciones respiratorias. Entonces, estos son algunos ejemplos de hongos. Vamos a ver cómo clasificar a las enfermedades micóticas.
Los hongos provocan enfermedades a través de tres mecanismos principales. Veamos cuáles son. La respuestas inmunitarias inadecuadas. Por ejemplo, los hongos del género Aspergillus, que es un saprofito, produce alergenos potentes que desencadenan ataques de asma u otras reacciones de hipersensibilidad en individuos sensibles. Ahí lo tenemos. Yo les cuento un caso de Aspergillus. Tenía un alumno en el colegio y este jovencito había recibido, su mamá le había mandado de Tingo María 2 moldes grandes de queso, un queso elaborado en la selva. Entonces, este chico, emocionado y como le encantaba el queso, se comió en un día medio molde. En el otro día casi se había acabado, en 2 días casi se había acabado un molde de queso. Para el tercer día ya estaba comiendo una parte del segundo molde de queso. Me dijo que había comido en el desayuno, almuerzo y cena. La cosa es que observamos que toda la clase el chico se estaba rascando, se rascaba el pecho, el cuello, la espalda, se rascaba. Para el tercer día, el chico llegó a clases, tenía mal semblante, y a eso de las 9 de la mañana nos dimos cuenta que su cara se había enrojecido y le empezaron a salir granitos, una reacción, un prurito y una reacción alérgica en toda su cara. Y cuando nos fijamos también había en su pecho y en su espalda. Claro que fue derivado rápidamente a la emergencia y de la emergencia se dieron cuenta que el caso era bastante grave y lo trajeron a la ciudad de Huánuco por emergencia, quedando hospitalizado. El chico había hecho una reacción alérgica y todo su cuerpo se había llenado de granitos, de un prurito, incluso había hecho secciones donde habían grandes máculas, como si fuera la piel que se te infla cuando hay una quemadura, así, que se denominan abones. ¿Y qué había pasado con el chico? Lo que había pasado luego de que le hicieron varios exámenes, encontraron que él tenía infección, que él había hecho una reacción alérgica por el consumo de un alimento contaminado por Aspergillus. ¿Y qué era ese alimento? Pues había sido el queso, ¿no? El queso que él había consumido era un queso que lo habían preparado la leche con el jugo de frutas, jugo de limón de la selva, y seguramente no habrían tenido, en algún momento no habrán tenido el cuidado adecuado y se había contaminado todo con el hongo. Y el chico desarrolló esta reacción alérgica. O sea, el hongo en sí no es el que le causó el mal, sino la presencia del hongo hizo que su cuerpo reaccionara y se manifestara de esta manera. Entonces, las enfermedades micóticas pueden activar reacciones alérgicas. En el caso de él fue a nivel de la piel, pero también podría haberse manifestado a través de una reacción alérgica respiratoria, ¿no? Tipo asma. También los hongos pueden actuar a través de la producción de toxinas. Los ejemplos de micotoxinas que se conocen mejor son las aflatoxinas producidas por Aspergillus flavus, una especie que suele crecer en alimentos secos almacenados inadecuadamente como son los cereales. ¿Cuántas veces habremos comido la avena o algún otro alimento que hemos visto que le ha empezado a crecer como una lanita en la avena, en algún cereal? Y entonces tú dijiste, no pasa nada y te lo preparaste igual, ¿no? Entonces ahí está presente el hongo, pero el problema no es el hongo en sí, ya en ese caso, porque el hongo ya ha estado presente ahí, sino que ese hongo puede haber producido toxinas. Y esas toxinas pueden ser las aflatoxinas. La exposición crónica de los niños provoca daños hepáticos graves, además de otros efectos para la salud. Aquí tenemos la estructura química de la aflatoxina y como dice, ¿no? La exposición crónica. Se sabe que en animales, porque se ha hecho también la prueba en animales,
animales que han estado consumiendo esos cereales donde ha estado dándose el crecimiento de estos hongos, han desarrollado varias formas de cáncer, cáncer sobre todo al hígado, al páncreas. Y en niños que hayan consumido por un tiempo prolongado este tipo de alimentos, pues pueden desarrollar problemas hepáticos, ¿no? Que pueden ser incluso en algunos casos graves. De ahí, por ejemplo, que nosotros estemos como parte de la sociedad civil, siempre supervisemos las actividades que a veces hacen nuestras autoridades. En todas las provincias del Perú existen, por ejemplo, programas como el vaso de leche. Y estos programas como el vaso de leche hacen compra de cereales para distribuir a los comedores populares, a las personas que lo necesitan. Y entonces a veces los tienen guardados esos cereales durante tanto tiempo y en condiciones que no son adecuadas de almacenamiento. No hay un buen proceso de almacenamiento. Entonces, a veces está creciendo el hongo ahí, lo vemos como filamentos, como si fuera un poco de lamita que le está creciendo y decimos, bueno, ¿qué será un poco de hongo? Eso no mata y la gente se lo consume. Pero imagínate en un niño que tiene desnutrición, un niño que tiene tantas necesidades, consume esa toxina, pues en lugar de hacerlo un bien, le puedes terminar haciendo un daño. Por eso debemos siempre estar pendientes, supervisar y cuando un día te toca a ti ver qué es lo que hacen tus autoridades o incluso dentro del centro de salud también a veces tienes que ver temas de este tipo, pues hay que ponernos fuertes a evitar este tipo de toxinas, ¿ya? Y aquí tenemos también hongos. Los hongos también pueden causar las micosis. Cuando hablamos de micosis ya hablamos de las enfermedades micóticas propiamente dichas. El crecimiento de un hongo, tanto dentro como fuera del cuerpo, se denomina micosis. Y la gravedad oscila entre una infección superficial y una infección con riesgo de muerte. O sea, que hay micosis que pueden ser superficiales, como tal vez un pie de atleta, y hay micosis que pueden ser, que pueden acarrear un riesgo de muerte, como un Cryptococcus o una cándida sistémica. Entonces, ahora vamos a conocer las micosis. Las micosis se van a clasificar de la siguiente manera. Se pueden clasificar según el agente o huésped involucrados y también según el tejido que parasitan. Según el agente o huésped involucrados pueden haber micosis primarias, que son aquellas que causan una infección primaria. Se produce cuando un individuo sano, normal, queda infectado por el hongo patógeno. Estas micosis no son frecuentes. Y también están las micosis secundarias o llamadas oportunistas. Esta es una infección secundaria, se produce cuando un hospedador con predisposición debido a un tratamiento con antibióticos o una inmunodepresión, lo que lo hace más vulnerable a la infección. En otras palabras, se está diciendo que las micosis pueden ser primaria cuando tú eres sano, tienes buenas defensas y a pesar de eso te llegaste a contagiar de algún hongo. ¿Ya? Se dio una situación, por ejemplo, ¿no? Eres una persona sana, pero compartiste las sandalias o la ducha con personas que tenían hongo de pie de atletas y te contagiaste. Entonces, eso es una infección primaria. Una infección oportunista o secundaria es cuando tú ya tenías tus defensas bajas. Puede darse en pacientes que tienen inmunosupresión, inmunodepresión, como por ejemplo pacientes con SIDA. Entonces, es muy frecuente que ellos adquieran infecciones por hongos. O también puede darse cuando una persona está recibiendo un tratamiento de antibióticos prolongado. Esto lo vamos a ver sobre todo en pacientes hospitalizados, en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Que lleven, por ejemplo, un mes, perdón, que tengan un mes o un poco más de tiempo, que ya están hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos
con fármacos, con antibióticos. Entonces, sabemos que los antibióticos, así como combaten a las bacterias malas, también combaten y van a disminuir notablemente las bacterias buenas de su cuerpo, dejando el organismo libre y fácil de ser atacado por hongos que normalmente no nos harían daño. También las micosis se clasifican por el tipo de tejido que parasitan. Así tenemos micosis superficiales, subcutáneas y profundas o sistémicas. Veamos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos las micosis superficiales. Algunas de estas estas micosis superficiales se producen cuando el hongo infecta solo las capas superficiales de la piel, el pelo y las uñas, la queratina, la epidermis. Aquí tenemos, por ejemplo, el pie de atleta, que es el hongo trichophyton, que se va a ubicar entre los dedos. Tenemos la tiña inguinal, el hongo epidermophyton, que se ubica en la región genital, y tenemos la tiña, que nuevamente es el hongo trichophyton, que se puede ubicar en el cuero cabelludo o en la cara. También están las micosis subcutáneas, aquellas que aparecen cuando se infectan las capas más profundas de la piel y generalmente se producen unos hongos diferentes a los de las infecciones superficiales. Por ejemplo, tenemos las esporotricosis, que van en brazos y manos, y las cromoblastomicosis, que van en las piernas, pies y manos. Y finalmente tenemos las micosis sistémicas. Estas micosis se caracterizan por el crecimiento del hongo en órganos internos del cuerpo y pueden ser infecciones primarias o bien secundarias, que como ya mencionamos, una infección primaria es que te contagiaste de repente por un hongo, a pesar de ser una persona sana, pero obviamente tienes mejores posibilidades de vencer esta enfermedad. O también una infección secundaria cuando ya eres un paciente inmunodeprimido. Tenemos aquí las aspergilosis que atacan a los pulmones, las blastomicosis que atacan los pulmones y piel, las candidiasis que atacan el tubo, la cavidad oral, el tubo digestivo, la vagina, las coccidiomicosis que atacan a los pulmones, las paracoccidiomicosis que atacan la piel, los cryptococcus que atacan pulmones y meninges, las histoplasmosis que atacan a los pulmones y la neumonía neumocística que atacan a los pulmones. Entonces, como vemos, la gran mayoría de estas hemos visto que principalmente empiezan atacando los pulmones, pues ya que muchos de estos se van a adquirir a través de la vía respiratoria, ¿no? Por inhalar las esporas de estos hongos. Y desde ahí pueden pasar a la sangre y pueden ir a otras partes del cuerpo. Por eso se hablan de micosis sistémicas. Vamos a ver algunos detalles de micosis superficiales. Primero, que estas micosis atacan la piel, los pelos y las uñas. No invaden tejidos profundos. Entre los hongos que causan este tipo de infecciones están los dermatóficos. Las especies de importancia son, si hablamos de micosis superficiales, tenemos la pitiriasis versicolor, la tiña negra, la piedra blanca, la piedra negra. Son algunas de las enfermedades. Y a nivel de cutáneas tenemos las dermatofictosis y la candidosis de piel, mucosas y uñas. Veamos. Aquí, por ejemplo, tenemos las micosis superficiales por trichofito. Por ejemplo, esto es el famoso pie de atleta. Como puedes observar, aquí estamos observando la planta del pie de una persona y puedes ver, aquí está el talón, ¿no? Y esta es la planta del pie. Y puedes observar que la característica del hongo es que ha invadido la parte superficial, la parte de queratina, la capa de queratina de la piel, y ha ocasionado lesiones. Estas lesiones se caracterizan porque van a supurar un líquido transparente. Mientras supura este líquido, pues va a haber picazón, ardor,
y luego pueden aparecer pequeñas vesículas, como vemos aquí, que van a reventar y va a proliferar aún más el hongo. Entonces va a ir viajando por toda la piel, ¿no? Entonces, ese es el famoso pie de atleta y mientras este hongo prolifera, pues va a ocasionar una descamación de la piel. La piel de los pies se desescama, se va pelando, se va a tornar de un color blanco, muy amarillento. Y el tratamiento sería pues con pomadas, ¿no? Pomadas de la familia de los azoles, pero siempre haciendo una higiene adecuada, lavando bien, tratando de desescamar lo mejor que se pueda, secando bien y una vez bien seco ponemos la pomadita y esperamos a que sea absorbida y cuando el piecito esté seco ya se podrá poner los zapatos, la media, ¿no? Siempre teniendo esos cuidados porque este honguito va a proliferar rápidamente. Hay que hacerle un tratamiento de largo tiempo, ¿no? Hasta lograr controlar y en el mejor de los casos vencer. Se puede vencer cuando la infección es inicial. No hay que dejar que la infección avance. Eso es un dato importante cuando se trata de estos hongos, ¿no? Cuanto antes, mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, un hongo que es el trichofitón, pero que está afectando a la cara del niño, ¿no? Y esto causa una enfermedad llamada tiña. Como puedes observar, es afectado toda la zona de la epidermis, de la carita, de esa zona de cuero cabelludo, e incluso la oreja, ¿no? Está cercana al ojo incluso y puedes ver cómo está el crecimiento del hongo, ¿no? Se puede observar claramente el crecimiento del hongo. Puedes observar que aquí incluso la piel se observa abultada en toda esta zona, ¿no? Entonces aquí el tratamiento también es tópico. Aquí es a nivel de pomadas, hay que hacer la higiene y muchas veces pues uno dice, ¿cómo un niño se puede contagiar de esa manera? Pues, muchas veces los niñitos agarran el suelo donde puede haber la presencia de este hongo trichofito y si este niño de repente tiene bajas defensas, está con problemas de desnutrición y tenía alguna lesión en la carita, aquí se nota, ¿no? Una pequeña lesión en su carita, entonces fácilmente ha hecho que el hongo prolifere en su piel. Por ese motivo, ese lavado de manos, eso de cortar las uñas, asegurarnos que los niños siempre tengan las uñitas cortas, ¿no? Porque a veces en una uñita larga está lleno de tierrita y con esa tierrita que puede tener esporas de estos hongos, se van a rascar la carita y se va a dar el contagio. Aquí también tenemos otra que es la tiña en el dedo índice, ahí puedes observarla, ¿no? Se da el crecimiento del hongo, mira cómo se forman como pequeñas vesículas a nivel de la piel y estos van a ir reventando y va a ir causando la descamación de la piel, la irritación, la picazón también a nivel de aquí del dedo, ¿no? Y así como estamos viendo estas tiñas, también se puede dar la tiña en la ingle, ¿no? También hay una tiña en la ingle, así como lo ves aquí en el dedo, como lo ves en la cara, también se puede dar en la ingle. Vamos a ver las micosis subcutáneas. Estas micosis infectan las capas más profundas de la piel. Generalmente las producen unos hongos diferentes a los de las infecciones superficiales. Entre los hongos que causan este tipo de infección están los dermatóficos y las especies de importancia son los esporotricosis, los cromoblastomicosis, micetoma y fomicosis. Veamos algunas lesiones. Aquí, por ejemplo, a simple vista uno diría esto es una infección superficial por hongos, pero no, esta no es una infección superficial. Esta ya es una esporotricosis, una infección subcutánea, porque ya no está solo en la parte superficial, sino que esto
está llegando a tejidos más profundos y la lesión puede llegar a la sangre, ¿no? Y mira, una característica que tiene este tipo de lesiones es que aparecen vesículas o lesiones satélite. Aquí está la principal, pero le apareció aquí y aquí lesiones satélite, lesiones que estas también van a, como ya llegó a una zona más profunda, hay un flujo circulatorio y un flujo sanguíneo, entonces puede empezar a aparecer las lesiones satélite y en estas lesiones satélite pues va a desarrollarse también la llaga de la esporotricosis. Veamos otra. Esta es más fuerte la lesión, mira. Aquí ya mira toda la mano, ¿no? Tiene un aspecto muy queratinizado, muy endurecido, como si fuera escamoso, aspecto de mano de reptil. Y observas aquí, ¿no? Ya está muy lesionada la piel. Esto es una cromoblastomicosis en la mano ocasionada por el hongo Fialofora verrucosa. La cromoblastomicosis también puede provocar especies del hongo Fonsecaea y Cladosporium. Esto es una cromoblastomicosis. Como puedes ver, es una lesión mucho más amplia, más intensa, que queratiniza más, endurece más la zona de la piel. Y ahora nos vamos al tema que es de mayor frecuencia e interés en problemas de enfermedades micóticas, que son las micosis sistémicas o profundas. Estas micosis infectan órganos internos del cuerpo, pueden ser infecciones primarias o secundarias. La infección puede ser ingerida por inhalación, como ya les dije, podemos haber inhalado las esporas de los hongos, es por eso que hay que tener mucho cuidado con estar en ambientes que no sean del todo limpios, o a veces entramos a limpiar un ambiente donde puede haber crecimiento de hongos, pues hay que usar una mascarilla para no estar inhalándolos y desarrollar alguna de esas enfermedades. Las especies de importancia son eh, la, la coccidiomicosis, las histoplasmosis, las blastomicosis, las paracoccidiomicosis, eso a nivel de infecciones primarias, y las oportunistas, aquellas de pacientes inmunodeprimidos, tenemos la candidiosis sistémica, la criptococosis, las aspergilosis, yaloifomicosis, faeifomicosis. Empecemos con la candidiasis. Esta es una enfermedad producida por el hongo Candida albicans. Claro que existen otros hongos del género Candida, pero este es el que más problemas ocasiona, ¿no? Los hongos del género Candida son levaduras, es decir, son de talo unicelular, son organismos unicelulares. Diversas especies del género forman parte de la microbiota oral, accesoria y complementaria. Por ejemplo, tenemos en forma natural hongos cándida que pueden estar viviendo en nuestra boca, como también en la vagina, en el caso de las mujeres. Pero es una microbiota controlada. Significa que no está en grandes cantidades ni que nos va a ocasionar problemas, ¿no? En caso de que estamos sanos, pero puede ocasionarlo cuando nuestras defensas bajan. Es la especie más patógena desde el punto de vista odontológico. Bueno, fuentes de infección. La mayor parte de las infecciones son endógenas, o sea, son infecciones de tu propio cuerpo debido a que tus defensas pueden haberse visto disminuidas y el hongo cándida ha aprovechado esas bajas defensas para aumentar en su crecimiento y desarrollo. En ambientes hospitalarios, la infección es por vía exógena. Es decir, si tienes un paciente que está hospitalizado, de repente en una unidad de cuidados intensivos, que puede estar con una sonda vesical o puede estar con alimentación parenteral, entonces, y con tratamiento antibiótico ya por un tiempo prolongado, es probable que ese paciente se pueda contagiar de los hongos cándidos, entonces, del ambiente hospitalario.
La epidemiología es de distribución universal, ¿no? En todo el mundo vamos a encontrar problemas de candidiasis, que afecta a personas de cualquier sexo, cualquier edad, con un pico en los extremos de la vida. ¿Qué significa? Que la predisposición, si es que no es una persona inmunodeprimida, es que lo puedan tener pacientitos niños o pacientitos ancianos. Aquí vemos un cultivo del hongo cándida. Mira, incluso en el cultivo, la forma como se organizan estas levaduras en el cultivo de agar es en forma de, como si también fueran levaduras grandes, ¿no? Son levaduras, son unicelulares, pero cuando crecen en un medio de cultivo, crecen como si formaran grandes levaduras también. Los factores de virulencia, además de su facilidad para crecer y multiplicarse, el mayor factor de virulencia es la capacidad de adherirse. Ya se ha encontrado que el hongo cándida tiene la formación de un biofilm, algo como lo que tenían las bacterias, una capacidad de adherirse a superficies y pegarse como si fuera un fuerte cemento. De esa manera es la gran ventaja que tiene este hongo, ¿no? Se adhiere a las superficies con mucha facilidad. Los cultivos se desarrollan con gran facilidad en medios de cultivo como agar glucosado de saború, agar harina de maíz, agar sangre, agar chocolate. El diagnóstico. Existen varios métodos. El método directo consiste en visualizar la visualización microscópica del hongo, ¿no? De repente vamos a encontrar una persona que tenga lesiones en la boca con crecimientos que sospecha que es cándida, entonces se hace un hisopado y se observa esto directamente al microscopio y se reconoce las levaduras. Entonces, ese es un método directo. También existen métodos indirectos como respuesta inmune dirigidas a ciertos agentes, ¿no? Este, Se pueden usar ciertos reactivos que nos van a indicar la presencia del hongo cándida. Y los métodos rápidos, la determinación de agentes metabólicos, que puede ser a través de y ácidos nucleicos, a través del PCR, es una forma muy rápida de identificar. Aquí vamos a ver algunas lesiones. Como les decía, en el caso de la candidiasis, esta es un hongo, una levadura que habita en nuestra microbiota normal. Normalmente no nos va a causar problemas. El problema suele suceder principalmente en pacientes que están inmunodeprimidos, como pueden ser pacientes con SIDA. Por ejemplo, aquí tenemos, en el paciente con SIDA, por ejemplo, se va a dar esto, ¿no? Puedes observar que en su lengua, que es rosada, le ha crecido, tiene un crecimiento como que tuviera una membrana blanca. A esta membrana blanca se le llama Muget. Y esto es una característica de la candidiasis que vas a observar en pacientes con SIDA. También puede darse esto en las encías. Puedes observar en esta otra imagen. Puedes observar aquí en sus encías. Puedes ver estos crecimientos blanquecinos, lo mismo que aquí en la lengua. Aquí se notan en su etapa inicial, tienen una coloración amarillenta y luego esto va a pasar a un crecimiento blanquecino. Aquí en el paladar duro de la boca, en la parte superior del paladar, puedes observar, mira, ahí están los crecimientos del hongo, ¿no? Se ven como círculos blanquecinos y estos ¿qué vienen a hacer? Pues vienen a ser colonias del hongo cándida. No es un hongo cada círculo, sino son colonias de cientos de miles de hongos, porque estos son organismos unicelulares del grupo de las levaduras. Así como se pueden dar en la boca en manera de los nuggets, también puede haber cándida en la vagina. Aquí podemos observar un crecimiento blanquecino a nivel de la vagina. Entonces, aquí, ¿no? Puedes observar, mira, unas manchas blanquecinas. La mujer puede manifestar también de repente puede manifestar una secreción vaginal blanca. Entonces, esto es la candidiasis. Y lo mismo puede suceder en el caso del varón, ¿no? Aquí vemos
En el caso del pene, vemos, mira, ve, es un pene, pero que se observa como que tiene como unas manchitas blanquitas, blanquitas, como si fuera nieve, ¿ya? Y esto, pues, es la presencia de una gran cantidad de hongo cándida, ¿ya? Ahora, bueno, entonces aquí están, ¿no? Las enfermedades causadas, las lesiones que puede tener la cándida. Una característica que vamos a tener en cuenta del hongo cándida, si bien es cierto, este es un hongo de tipo levaduras, como podemos ver en esta microfotografía, se tiñen muy bien con la tinción de Gram, como puedes observar, ¿ya? Pero tienen una característica de que son dimórficas, que tanto los vas a encontrar en forma de levaduras como también en formación de hifas, ¿no? O unas, no son hifas perfectas, son unas llamadas pseudohifas, pero ahí están, ¿no? Las cándidas. Ahora, la candidiasis puede manifestarse como candidiasis cutánea en áreas de la piel, epidermis, en áreas cálidas, húmedas y con pliegues, como las axilas, la ingle, la humedad, oclusión y macerado, ¿no? La clínica, ¿cómo identificas que es cándida, no? Las lesiones son húmedas, son eritomatosas, hay vesículas, hay pústulas, hay prurito y hay ardor. Factores que predisponen a esta candidiasis: el desorden metabólico, la obesidad, el uso de antibióticos, humedad y macerados, ¿no? Esas zonas no deben ser húmedas. Aquí, por ejemplo, observamos una candidiasis a nivel del pie. Puedes observar, uno diría, ¿no? Si es en el pie, es pie de atleta. Pues no, no siempre. Esto puede ser una candidiasis que está ocasionando. Mira cómo se pela, se desescama toda la pielcita de la zona interdigital de los pies. También puede ser en las manos. Puedes observar aquí. A ver, vamos a ver. Mira estos deditos. Esto se llama perionixis candidiásica. Son infecciones periungueales con intenso dolor, eritema y supuración blanquecina y suele afectar a varios dedos. Mira, puedes observar, ¿eh? Esta periognisis candidiasis es una lesión que se da justo en el borde de la uñita y se da con esta inflamación, es muy dolorosa. Tú lo tocas, te duele mucho, va a haber supuración de pus. Si lo revientas, un líquido blanquecino puede afectar a varios dedos. Esto es cándida, ¿no? Y como ves, no es lo que esperabas observar en una zona vaginal, como hemos visto hace un momento, pero sí también es por contagio, ¿no? El contagio de otra parte de su cuerpo, si ha habido un contagio, se ha tocado y ha contagiado el hongo a esta zona. El diagnóstico. Se puede hacer el diagnóstico mediante pruebas de hisopado de la lesión, exudados, flujo o esputo, ya sea que le haces, se recoge el flujo del descenso blanco o del hisopado de las manchas que hemos visto de candidiasis en la boca. También se puede hacer un examen directo con KOH, que es el hidróxido de potasio, o la tinción de Gram. Entonces, se usa el hidróxido de potasio, se le echa el hidróxido de potasio diluido al 10% en una muestra por ejemplo, de un flujo, de un esputo, de un exudado que se sospecha que es de cándida. Se le echa unas gotitas de hidróxido de potasio al 10%, se espera unos minutos y se observa en la placa y se observa al microscopio, ¿no? Y al observar al microscopio, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver unos circulitos, unas levaduras, y lo vas a reconocer por su cápsula, ¿no? Su envoltura es bastante notoria en el caso de haber usado esta, este método de identificación a través del hidróxido de potasio. Aquí está, mira, ve, las levaduras, y estas levaduras se observan
en IFAS. Claro que acá no se está tiñendo, se podría teñir, sí, usando el azul de metileno y se observarían aún mejor. Pero aún sin haber hecho la tinción, solamente usando el hidróxido de potasio está bien. También podemos usar la tinción de Gram y así es como se vería. ¿No? Ahí vemos las levaduras y las hifas, ¿no? Aquí pero lo que más se utiliza siempre es el hidróxido de potasio, es lo usual. También se puede hacer un cultivo de Saporou para tener un cultivo en agar. La incubación debe ser de 48 horas o más en una temperatura de 37 grados en aerobiosis. Incuban en suero a 37 grados y pueden hacer pruebas cutáneas de candidina y la prueba negativa es indicativo de respuesta celular deficiente. Tratamiento. Dependiendo de dónde haya afectado el hongo cándida. Por ejemplo, si es un muget orofaringio, como hemos observado, que muchas veces se va a presentar en pacientes con SIDA, inmunodeprimidos, se usa el fluoconazol. Si son infecciones cutáneas, el clotrimazol y la nistatina son muy efectivos. Las candidiasis mucocutáneas, el ketoconazol. Y la candidiasis diseminada, que puede estar en otras partes del cuerpo, la anfotericina B. Ahora vamos a hablar de la histoplasmosis. La histoplasmosis es una enfermedad causada principalmente que ataca el sistema de retículo endotelial. Se localiza en el paladar, la lengua, la mucosa bucal, la encía, los labios. También puede afectar la vía respiratoria. Los factores que predisponen la histoplasmosis son tabaquismo, alcoholismo, diabetes, leucemia, tratamiento con corticoides, embarazo, SIDA, estrés, desnutrición. Un paciente que tenga SIDA y que tenga lesiones en la boca, pues lo primero que vas a sospechar es que sea histoplasmosis, ¿no? Lo mismo va a pasar con un paciente con diabetes, que le aparezcan unas lesiones en la boca, pues vamos a ver en los labios, en las encías, lo primero que sospechamos es de histoplasmosis. La infección es por inhalación de los conidios o de las esporas, y ahí vemos, ¿no? Las lesiones son estas, son como encías muy ensangrentadas. Mira, aquí puedes observar, se nota muy bien las encías ensangrentadas, enrojecidas, dolorosas. Entonces, y acá en la lengua, mira, ve, ya están como crecimientos, como si fueran pequeños tumorcitos que le aparecen en la lengua. Entonces, esto es típico de la histoplasmosis. ¿Ya? Sobre todo, recuerda, en pacientes inmunodeprimidos, principalmente pacientes que tengan SIDA. Aquí hay un murciélago. Nosotros en nuestra querida región de Huánuco tenemos una zona donde hay murciélagos y a veces los vamos a visitar. Es la famosa Cueva de las Lechuzas. En la Cueva de las Lechuzas, como en muchas cuevas que tenemos en tantos lugares turísticos del Perú, puede haber, y también donde habitan aves nativas, así como la lechuza puede ser los huacharos, las lechuzas, los murciélagos, en esos ambientes que son muy húmedos, que generalmente son cuevas, zonas húmedas, oscuras, puede proliferar estos hongos paracosidiomicetos, que causan las paracosidiomicosis. Entonces, la característica de esta enfermedad, que es una micosis sistémica, profunda, granulomatosa y supurativa. Su evolución puede ser de aguda a crónica. El sitio de aparición más frecuente de esas lesiones son las encías, pero puede observarse también en el paladar, la lengua y el resto de la mucosa. Factores que lo predisponen: el tabaquismo, el alcoholismo, la diabetes, la desnutrición. La infección, inhalación por conidios, por esporas, y el hábitat, regiones tropicales de Latinoamérica
y en zonas de áreas de cultivo, de banana, de algodón, de hierba mate. Sobre todo, supongamos, ¿no? Tienes un paciente que llega a la consulta con estas lesiones, que le observas y le preguntas de dónde viene, si te dice que viene de la selva, ya sea de Brasil, de Pucallpa, aquí en Perú, ¿no? En la zona de Pucallpa, Tino María, pues es probable que haya adquirido esta paracoccidiomicosis o también una persona que haya estado de turismo por zonas donde haya cuevas. Mira, las lesiones son muy fuertes a nivel de las encías, pero así como ves tú aquí en las encías, mira, son pústulas, ay, terrible, ¿no? Mira, las pústulas están llenas de pus, son sanguinolentas. Así como tú lo estás viendo aquí, puede ocasionar la rápida pérdida de dientes. Así también está ocurriendo a nivel de sus pulmones, porque la persona que ya tiene esto en la boca, obviamente que lo ha inhalado las esporas y estas también están a nivel de los pulmones, va a tener problemas respiratorios, síntomas parecidos a una neumonía. Entonces necesita ser un diagnóstico rápido para darle un tratamiento oportuno. También tenemos otra enfermedad que es la criptococosis y aquí tenemos a las palomas. Esto se diferencia con los parasidiomycosis porque el parasidiomycosis es por murciélagos o otras aves que viven en cuevas. En cambio, la criptococosis, que es el Cryptococcus neoformans, es el hongo que lo va a ocasionar. Esto es principalmente por las heces de las palomas. Entonces, donde hay palomas, ahí van a eliminar sus heces y estas heces van a contener, muchas veces van a ser el hábitat propicio para los hongos, estos hongos oportunistas, ¿no? Ah, y si una persona tiene las defensas bajas o es un niño, es un adulto mayor, qué fácil es que le lleguen a causar problemas de salud bastante serios. A nivel de la boca se presenta ulceración crónica, granulomas, nódulos violáceos, se localiza en encía, paladar duro, blando, faringe, mucosa, oral, alveolos. El hábitat se ha demostrado que está en las heces de las palomas y algunas otras aves que vivan con palomas. Entonces a veces nos dicen, no, no hay que dar de comer a las palomas, hay que tener cuidado con esas y uno no entiende en la sociedad, a veces incluso no nos entienden esos detalles y es que hay un serio problema de salud con las palomas. Entonces, están bien que las palomas existan, pero lo que no está bien es que a veces las palomas ya están invadiendo zonas donde hay niños, donde tenemos colegios y los niños están ahí y las palomas están eliminando sus heces en los patios de los colegios y el niño está jugando en el suelo, está haciendo su educación física, está tocando eso y no se lava las manitos, se lleva a la boca, está respirando estas heces de palomas secas que contienen de heces secas de las palomas y que contienen los hongos. Entonces, puede hacer enfermedades respiratorias bastante serias, con síntomas muy parecidos al asma, ¿no? Hospederos inmunocomprometidos, si hubiera un paciente con SIDA, mucho más grave, pero también los niños, los adultos mayores son una población de riesgo. La infección es por inhalación, como les dije, inhalamos las esporas de los hongos que están en las heces secas de estas palomas. Los Cryptococcus son una levadura ovalada que se divide por gemación rodeada de una amplia cápsula de polisacáridos. No es un hongo dimórfico, es decir, tú no lo vas a encontrar cuando haces un hisopado de estas lesiones o del pulmón, no vas a encontrar las hifas, solamente vas a encontrar los circulitos que vienen a ser las levaduras. Se puede identificar muy fácilmente con la tinta china, es decir, se recoge una muestra de repente, ya sea de la garganta, si es un pacientito, ¿no? Que está con una tos tipo asma y se le recoge el esputo y ese esputo pues se le echa una gotita de tinta china
se diluye unos minutitos y se pone al microscopio, pues con la tinta china se tiñe muy bien el Cryptococcus. Y vas a observar ahí, mira, ve, estas, estas levaduras, aquí lo puedes observar claramente, ¿no? Pequeños óvalos, aquí se observa, ¿no? Son pequeñísimos, pero con la tinta china el Cryptococcus se reconoce rápidamente y se puede ya dar tratamiento para este hongo, ¿no? Porque el problema principal es cuando llega a la vía respiratoria, llega a los pulmones, va a tener síntomas muy parecidos al asma y a veces no, sin tratamiento evoluciona y el paciente va a tener problemas muy parecidos incluso a una neumonía y no va a saber que se trata de un hongo, ¿no? Va a estar recibiendo tratamiento antibiótico y tú sabes que un tratamiento antibiótico va a ir debilitando más sus defensas y el hongo va a seguir proliferando mucho más. Incluso este hongo va a formar nódulos, va a formar masas de crecimiento que a veces con tratamiento ya no se logra combatir, entonces hay que operar y hay que sacar la masa de crecimiento de los hongos, criptococos. Entonces es necesario muchas veces tener operar. Si es en la cara, si es en la boca, hay que sacar, ¿no? Hay que sacar ese pedazo de lengua donde ha habido crecimiento de hongo. Entonces, ese es el detalle. Por eso hay que darle lo primero hay que identificar rápido y lo segundo pues hay que dar rápido el tratamiento, no hay que demorarse. Y obviamente para prevenir esto pues hay que tener cuidado con las palomas, ¿no? Pueden ser hermosas, pero hermosas para verlas, no tocarlas ni estar en contacto directo con ellas, ni con su hábitat, ni mucho menos con sus excretas. La patogenia, la transmisión es por vía inhalatoria y las levaduras se establecen en el pulmón. La infección primaria es asintomática o causa neumonía. La enfermedad no aparece principalmente en pacientes, que aparece principalmente en pacientes inmunocomprometidos, donde al microscopio se disemina el sistema nervioso, causa meningitis y otros órganos como adenopatías subcutáneas. Ahí vemos, mira, el pulmón seriamente dañado, puedes observar. A simple vista en esta placa de rayos X se ve como que el pulmón tuviera unas telas de araña, ¿no? Eso a simple vista te dice que es como una neumonía, pero hay que hacer un examen para confirmar, porque mira, ve, al hacer el examen de esputo podemos encontrar gran cantidad de las levaduras, está lleno, lleno de levaduras. También puede estar en la boca. Mira, ve aquí, muy parecido un poco a la cándida, solo que en la cándida es más blanco. Entonces, son detalles, ¿no? Y esto, con hacer un hisopado, un raspado y observarlo a la tinta china, pues rápidamente se puede identificar aquí también, ¿no?